todos los conceptos iniciales y la definición, digamos, de un plan nuevo. En este caso no vamos a hablar sobre no vemos, digamos, los datos todavía de ustedes, no tenemos los datos migrados, pero en realidad vamos a ir viendo en estos primeros pasos la carga de planes nuevos o cómo funciona el estructurado de los planes. En este caso estamos hablando casi todo de cero, como con planes vacíos y demás. Cuando tengamos la migración de los datos de las facultades, ahí vamos a hablar ya de otro tema, vamos a hablar más bien de versionados directamente y no tanto de planes nuevos. En este caso vamos a explicar un poquito de qué se refiere todo lo que son los planes de estudios nuevos, la carga de actividades, la definición de la estructura del plan, no ateniéndonos a cómo va a ser capaz la realidad de la mayoría de ustedes. Igualmente, para las áreas de posgrado y demás que ahora están cargando de cero, yo creo que les viene bien estos circuitos de cero que estamos probando. Hoy vamos a hablar de los planes de estudio, luego de definir actividad, definir certificados, definir documentos respaldatorios, hay que definir la propuesta formativa y luego se arma el conjunto de reglas que sería la estructura del plan de estudio. Tiene toda una definición y hay que aprender los conceptos de qué tipos de planes de estudio estamos hablando. Los planes de estudio tienen estados y tienen versiones, entonces tenemos que aprender un poquito de los conceptos. Pero, reviendo esto, para armar el plan de estudio, uno de los principales componentes son las actividades y los módulos. Retomando la definición de actividades que habíamos visto antes, encontré en un documento más adelante un detalle muy clarito de qué significa cuando hablamos de materia, qué significa cuando hablamos de actividad extracurricular, curso, práctica profesional, seminario, tesis, pasantía, taller. Esto, más que nada respondiendo a la pregunta que me había hecho una compañera el otro día, que era qué diferencia había si elegíamos materia, si elegíamos tesis, si elegíamos actividad extracurricular. Digamos. Tiene la actividad en sí tiene la opción de elegir una serie de tipos de actividades, ¿sí? La mayoría de las instalaciones de Guaraní están definidas estas 8 tipos de actividades. Se hablaba de que si se necesitan se crean más tipos de actividades, pero creo que en estas 8 ya están contenidas toda la diversidad que tienen los planes de estudio, digamos. Y bueno, ahí voy a compartir la presentación y les empiezo a explicar. Bueno, les decía, por ahí esta parte tenía todo escrito acá para decirle, por ahí es muy de memoria, y les vamos a dejar un documento donde está el detalle de todo esto que no está escrito en documentos del CIU, solamente está puesto en un video, entonces lo retomé todo de un video, lo transcribí, digamos, pero les voy a dejar la definición, un documentito donde dice todo este detalle de estos tipos de actividades, porque es un poquito largo en cada definición. ¿Qué es una pasantía? ¿Cuándo se elige un seminario? ¿Qué quiere decir la tesis? ¿Qué quiere decir la práctica profesional? Bueno, son distintos, detallados, y por ahí a la hora de una carga, un plan de estudio, tienen alguna duda, pueden consultar el documento. Pero yo supongo y sostengo, digamos, que en la definición del plan de estudio ya viene esto especificado, digamos, si es una materia tipo tesis o tipo taller o si es un seminario, práctica profesional, viene determinado en el plan de estudio. Entonces yo entiendo hasta por lo que veo que ustedes no van a estar eligiendo al azar, digamos. En la mayoría de los planes de estudio que vi tienen ya el acercamiento de qué tipo de actividades están por cargar. De todas maneras está este detalle que por ahí les identifica las características para el que quiera adentrarse más en el tema y saber de qué estamos hablando. No hace a la cuestión, no implica en el sistema, digamos,
un comportamiento u otro dependiendo del que estemos eligiendo la palabra. Si elegimos pasantía y nos equivocamos en vez de elegir materia, en realidad el comportamiento del plan de estudio va a depender más bien de otras reglas de juego y no de esta palabra que nosotros, o sea, que le elegimos. Este es como el título que le ponemos a la actividad. Esto va a tener que ver más con cómo sale cuando yo imprimo un analítico, cuando imprimo un informe o cuando tengo que sacar un reporte del guaraní, pero no así al comportamiento en sí del sistema, porque eso se determina en otro lado, digamos, en otro, qué materias tienen que estar aprobadas, o materias, qué actividades, o taller, o tesis, dentro de la misma actividad y dentro del plan de estudio. Ahí es donde va determinado si tiene correlativa, no tiene correlativas, cuántas horas, qué tipo de cumplimiento tiene que tener cada tipo de actividad. Entonces, este nombre que le elegimos en el tipo de actividad, yo me puedo equivocar, puedo poner tesis a todos, por ejemplo, y después en la estructura del plan le puedo poner que todas tienen correlativas, y no sé, o sea, que, no sé, por decirles algo que no tiene sentido, pero en realidad el plan de estudio determina ahí en las reglas del juego de cómo se aprueban. Este es el nombre de los tipos de actividades a la hora de la definición solamente en la carga de las actividades. Pero está bueno que conozcan el documento de cuál es la diferencia y cuál es la diferencia entre cada uno, por si alguno todavía no lo sabe. Eso lo vamos a dejar, por eso le decían, un documentito que sirve para que diferenciemos, digamos, por qué podemos elegir estos tipos de actividades. Entonces, en un plan de estudio, una propuesta formativa, perdón, va a estar conformada por un montón de elementos, hay que detallar un montón de acciones, desde campos disciplinares, escala de notas, certificados, y todo va a estar reglado. La propuesta formativa va a estar formada por un conjunto de actividades y módulos y organizadas dentro de un plan de estudio. ¿Sí? El plan de estudio es el que le digo, el que pone las reglas del juego dentro de la propuesta formativa. Lo que les hablaba recién de los tipos de actividades es solamente la identificación de los nombres de las actividades de las que forman el plan de estudio. Entonces, este es más o menos un resumen de una parte, digamos, de la propuesta formativa donde hay que tener en cuenta todas las definiciones por separado, ¿sí? Los certificados, las escalas de nota. Y fuimos cargando o hablando de las otras partes, como la escala de nota, actividades y demás, disciplinas, campos disciplinares, todo lo van a ir viendo y practican con un plan de estudio de cero, ¿sí? Ahí van a poder practicar la prueba de qué elegir, qué campo disciplinar, área temática y demás. Pero un plan de estudio, entonces, en todo alumno que se va a inscribir en una propuesta, tiene que tener definido al menos un plan de estudio de la propuesta en la que se va a inscribir. El plan de estudio es el diseño curricular, digamos, el esquema estructurado de áreas de estudio obligatorias y fundamentales y las optativas que debe cumplir el alumno para obtener el certificado o el título al final de titulación de una propuesta formativa. Cumplimiento de determinadas cuestiones, como podría ser la aprobación de las actividades, me lleva, según las reglas que estén definidas en este plan de estudio, a un determinado certificado, a uno o más, por lo menos un certificado. ¿Sí? Hay modelos de enseñanza que están basados en competencias, donde los planes de estudio tienen resultados por aprendizaje. Eso habíamos comentado que vamos a ver un poco más adelante, por ahí un detalle, algo de por qué hablan siempre de resultados de aprendizaje esperados, previstos. Bueno, hay distintos modelos de formas de cumplimiento de los alumnos de las propuestas formativas. En el basado por competencias se esperan unos resultados de aprendizaje de los alumnos para obtener el certificado. ¿Sí? En este tipo de certificación que es enfocada al estudiante. Hay otro tipo de obtención de certificados de competencias que van más basados en otro sentido, ¿sí? Eso veremos en otro tema más adelante. Entonces las certificaciones son lo que eran los títulos antes, para el Guaraní 2, y me determinan qué trayecto curricular yo he cumplido, ¿sí? Me acreditan la finalización de un plan de estudio, o de un ciclo, o de una o varias actividades, o de competencias obtenidas. Y eso podría ser ejemplos de certificaciones. Entonces, el plan de estudio es el proceso central para el funcionamiento del Guaraní 3. Un plan de estudio es un diseño curricular concreto de una determinada propuesta formativa cuya superación da derecho
a la obtención de un certificado de tipo final. En un plan de estudio con un enfoque de enseñanza centrado en el estudiante y con resultados de salida, también denominado basado en competencias, el acento final recae en el perfil del título y en las incumbencias o alcances. Acá lo que me tiene que quedar claro es que el plan de estudio es el que no puedo inscribirme a una propuesta si no está definido el plan de estudio, por ejemplo. Es el que le da vida y sentido a la propuesta formativa. Yo la creo la propuesta formativa, pero si no tengo un plan de estudio vigente, activo, no voy a poder inscribir a los alumnos. El plan de estudio tiene una serie de componentes, características a tener en cuenta. Hay que determinar el título, hay que determinar las competencias, las componentes son las actividades y módulos, hay que definir la estructura y determinar qué tipo de plan vamos a usar, si es un plan personalizado, un plan estructurado, un plan por convenio. Y también podría incluir metodologías o indicadores, que esas son las últimas dos opciones, son las que no trabaja el Guaraní 3, ya que indicadores es lo que corresponde a la parte del Siuichi, donde se toman las mediciones y se pueden determinar las métricas de distintos sistemas, entre ellas de Guaraní. Y metodologías de estudio, metodologías pedagógicas, no abarca por ahora un Guaraní 3. Todas las demás componentes las fuimos detallando de a poco en distintos pasos para que ahora podamos armar el plan de estudio. ¿Sí? Decíamos antes que teníamos que tener determinado el título, las competencias del título, los componentes que son las actividades del módulo. Ahora vamos a armar la estructura del plan y eso es lo que permite al alumno después obtener el certificado, obtener o alcanzar alguna propuesta formativa. Marcela, ¿Sí? ¿puedes aclarar un poco más la diferencia entre plan de estudio y propuesta formativa? Que no Sí, me... propuesta formativa es el nombre de lo que era la carrera, ¿sí? El nombre de la carrera, como el nombre de la carpeta. Y el plan de estudio es la estructura del plan de estudio, es donde yo asigno las correlativas y yo digo cómo se tiene que comportar, qué tiene que pasar para que el alumno pase de un ciclo al otro, cómo está estructurado ese plan, digamos, en correlativas, cómo se aprueban esas correlativas, la cantidad de horas y demás. El plan de estudio lo defino por dentro, es como una parte que tomo de la propuesta para que yo pueda, en este momento, decir los alumnos que se están inscribiendo en este plan de estudio, cómo se van a comportar. Ahora un poquito más adelante vamos a ver que los planes de estudio tienen distintos estados. ¿Sí? Y ahí es donde van a poder ustedes identificar por cómo se relacionan la propuesta con el plan de estudio. La propuesta en sí, por lo general, en las facultades, en las universidades no cambian. Adentro los planes de estudio sí cambian. Vamos cambiando de versión, vamos dando de baja plan de estudio. Hablando en Guaraní 3, el plan de estudio es como en un determinado momento tenemos este conjunto de reglas, pero luego, más adelante, tengo una nueva versión del plan de estudio y tengo un nuevo conjunto de reglas. Doy de baja este plan de estudio y tengo un nuevo plan de estudio. Pero la propuesta formativa sigue siendo la misma. Mi carrera sigue siendo la misma. El nombre de la carrera, con su definición, con su resolución de creación, su activación, su fecha de alta, va a quedar contenido en la propuesta formativa. Por dentro de la propuesta formativa va a haber una serie de veces que podemos activar planes de estudio, ir dándolos de baja, pasándolos al nuevo, activo, vigente. Ahora vamos a ver un poquito más adelante. El plan de estudio es un momento, un cortecito, digamos, un conjunto de reglas de juego de esa vida de la propuesta. La propuesta es el nombre, la estructura grande, digamos, de la carrera, ¿sí? De lo que es la propuesta formativa en sí. Y el plan de estudio no tiene nombre, solamente tiene un nombre de versión, digamos. La versión, acá leyéndolo un poquito lo que están las definiciones, te dice que necesitamos identificar componentes, distribuirlas y organizarlas. Acá en el ejemplito gráfico, en la fotito, ven como que tenemos todo suelta, las actividades, los certificados, todo. Y el plan de estudio es el cuadrito este amarillo, es el que me va a organizar y estructurar y luego me sale ordenado qué pasos tengo que cumplir primero para poder obtener el título, para poder obtener una certificación, digamos, de esa propuesta formativa. O sea, el plan de estudio es el que me define las reglas de juego, es el que me ordena por qué caminito tiene que seguir el alumno para obtener su trayecto formativo. Con respecto por ello vamos a hablar ahora de definiciones, cómo se
definir qué tipos de planes de estudio había. Y también antes hablamos de qué tipo de propuestas formativas había. Cuando hablábamos de propuestas formativas las diferenciamos en grado, pregrado, posgrado. Y había un tipo de propuesta de tipo curso. Si recuerdan que en una primera clase habíamos hablado de un tipo de propuesta tipo curso. Ese tipo de propuesta tipo curso ahora se va a englobar dentro de un plan de estudio que es estructurado, pero responde a un tipo de propuesta tipo curso. En los tipos de planes de estudio, ahora vamos a encontrar otra configuración que serían personalizados, estructurados y por convenio. Un poquito más adelante van a ver en un gráfico, ahí les van a ordenar las ideas. Pero por ahí sí se tienden a confundir en qué tipo. Una cosa es los tipos de propuestas formativas, ahora vamos a hablar de tipos de planes de estudio, que está como por dentro, está por debajo, digamos, y van a poder apreciar que una propuesta formativa no tiene vida, sentido, si no tiene definido adentro un plan de estudio, y un plan de estudio por sí solo tampoco funciona solo, digamos. Un plan de estudio siempre es el que le responde o está contenido dentro de una propuesta formativa. La propuesta formativa puede tener varios planes de estudio adentro. Ahora vamos a ver, por supuesto, puede tener al momento un solo activo vigente y después puede tener otros planes de estudio que fueron pasando parte de la vida de esas propuestas formativas. En este momento te puedo explicar esto, que el plan de estudio es la estructura, lo que me ordena dentro la propuesta formativa. ¿Sí? Es lo que les muestra este grafiquito, que tirando actividades, módulos, correlativas, me ordena y me saca cuál es lo que tiene que cumplir el alumno, el paso a paso, el detalle, para que el alumno obtenga su resultado, su título, su certificación. ¿Se entendió algo? ¿Cómo se relacionan los planes de estudio con las propuestas formativas? Lo vamos a seguir viendo ahora un poquito más adelante. Entonces, el plan de estudio, la definición del plan de estudio dentro de la propuesta formativa es el proceso central de Guaraní 3. La propuesta formativa puede tener adentro definido lo que decía, más de un plan de estudio. Un plan de estudio, por ejemplo, uno de modalidad presencial, otro para modalidad virtual, y también podemos tener un plan activo que ya esté dado de baja, un plan que esté activo, un plan nuevo que estoy creando. Planes de estudio tienen asociados dos conceptos, lo que es versión y lo que es estado del plan de estudio. Ahí vamos un poquito más. Las versiones del plan de estudio. La versión del plan de estudio me identifica los componentes y reglas en un momento particular. Para modificar un plan de estudio, tengo que generar una nueva versión. ¿Sí? Si yo tengo un determinado conjunto de actividades que cumplo este año y al año siguiente yo, por una aprobación, por lo que fuere, tengo una nueva definición de mi plan de estudio, voy a crear una nueva versión del plan de estudio. Lamentablemente no tengo claro, por ahí si alguien quiere aportar, de cómo funcionaba en Guaraní 2, pero yo entiendo que antes, supongo, no sé, que antes lo que hacía era cómo se manejaban las versiones en Guaraní 2, no sé en posgrado cómo lo ven ustedes, pero por ahí ahora Guaraní 3 le permite cargar propuestas y estructurarnos cosas que antes seguramente no se podían estructurar en el posgrado, es lo que tengo entendido. Yo supongo que dentro de toda esta rama de definiciones que le vamos a dar, vamos a elegir y ubicar, por ejemplo, dónde tienen que cargar, en este caso, hablando de posgrado, los vamos a guiar a estudiar dónde vamos a cargar la propuesta formativa, qué tipo de plan de estudio vamos a elegir, y ahí vamos a configurar, por ejemplo, el posgrado, ¿sí? Refiriéndome a esta pregunta de humanidades. El plan de estudio está compuesto por... Sí. Criterios, ya que estás tocando ese tema, ¿hubo alguna novedad con el tema de los criterios? Criterios. La semana pasada, de cómo se iba a hacer los FOI, la codificación, todo. La pasada hablamos y vos dijiste que te reunías con la secretaria general. Sí, hablé, consulté. En realidad, para la carga nueva de propuestas formativas que van a realizar ahí en Humanidades, nos tenemos que reunir con ustedes y conversar cómo está la codificación de las otras propuestas formativas. Para el 98% de la universidad que no va a cargar planes de estudio de cero, sino que todos tienen datos ya cargados y los van a migrar, no nos vamos a preocupar por ahora en esa codificación. Entonces, solamente tenemos que nosotros hacer esta nueva codificación para esta nueva carrera que van a cargar en Humanidades. Pero para eso nos vamos a reunir con ustedes y vamos a solamente detallar la codificación en este sentido que ustedes necesiten. Igualmente ustedes
Por eso iba a hablar después particularmente con usted, porque es una carga de cero y es independiente de todos los datos que ya estén cargados. Es independiente, pero tiene correlación, digamos, no vamos a poner la misma codificación de otras carreras. Vamos a mirar similares a los que estaban trabajando y le vamos a crear toda la codificación de cero. Pero nos tenemos que reunir con ustedes. Haremos alguna charlita estos días. Yo por eso les pedí que me manden el plan de estudio o que me dejen su correo, sus teléfonos. Y es lo que les vuelvo a pedir, digamos, si podrían pasarme algún dato de contacto para hacer una reunión con ustedes, con Humanidades. Sí, porque tienen que hacer la carga de cero, pero no preocupándonos por el resto de las codificaciones, del resto de las propuestas formativas, porque todo eso está incluido en la migración de datos. En la migración de datos, ahí es donde se va a determinar si existe alguna incompatibilidad, digamos, que estén solapándose algunos tipos de codificaciones, ahí vamos a resolver en la migración de datos. No lo vamos a resolver ahora, acá afuera, no es que tenemos que determinar una gran cantidad de codificaciones, porque todo eso ya está cargado en Guaraní 2 de una determinada manera y lo migraremos tal cual está. Solamente se corregirá o se aplicará algún criterio en el caso que algunos datos no se choquen de una facultad con otra, por decirte un ejemplo. Pero eso es un tema que no nos tiene que preocupar por ahora porque va mucho más adelante y va mucho más allá de este momento que ustedes, por ejemplo, en Humanidad tienen que cargar un plan de estudio de cero. Sí, ahí miraremos qué codificaciones estaban usando para los posgrados y demás, y algo similar, y cargamos. De todas maneras, en Forestales cargamos el año pasado 3 cursos de posgrado, 3 maestrías y posgrado, y elegimos la codificación y las cargamos y se van a mantener y respetar por el hecho de que creemos que no va a coincidir con el resto de las propuestas. La definición de la codificación en este momento va a ser importante y necesaria para todas estas carreras que carguemos de cero. Para el resto de las carreras, no por ahora. No por ahora por el hecho de que todo está cargado en Guaraní de una determinada manera y se migra todo. Olvídense por ahí por ahora, de la codificación, de siempre y cuando se haga esta migración, se pueda seguir trabajando con esa codificación que ya tenía. Si nos encontramos en ese momento, cuando se vayan migrando las distintas facultades, sus datos, algún problema con las codificaciones, ahí iremos resolviendo. Esa es la verdad, digamos, porque por ahora no vamos a cambiarle todo lo que está definido en Guaraní 2. Así que para la carga de la propuesta de Humanidades, tomaremos una decisión, miraremos y cargamos como corresponde, cómo se podría seguir, cómo sería una línea de seguimiento para ustedes, que creo que va a funcionar. Por eso quería reunirnos en otro momentito, porque vamos a hacer una práctica, una prueba en el capacitación y después ya deberían ir cargando directamente en el Guaraní Muleto. Pero bueno, eso por eso le digo, es algo particular en este caso con esta carrera nueva de posgrado. ¿Se entiende? La definición de ese posgrado la vamos a tomar en decisión nomás entre ustedes y nosotros, ustedes, digamos, para decirnos, bueno, teníamos definido de esta manera y este nuevo posgrado se llamará de esta manera las actividades y a cargar nomás, digamos, no hay mucha restricción por ahora, sí, esa es la verdad. Retomando lo que es el plan de estudio, que les decía, tiene 2 conceptos importantes por ahí a entender dentro de un plan de estudio. Tenemos versiones y estados. Cuando yo quiero cambiar algo dentro de la estructura del plan de estudio, debo formar una nueva versión. Y siempre tiene esa nueva versión, lo que le define es la fecha de entrada en vigencia, ¿sí? Cuando un alumno se va a inscribir en una propuesta, tiene que tener... siempre que el alumno tiene que inscribirse en una propuesta, que se va a poder inscribir en una propuesta que tenga un plan de estudio vigente en el momento y queda asociado ese alumno a ese plan de estudio con esa versión en ese momento. O sea, el alumno se inscribe en el 2021 y tiene la versión 5, por decirlo, el alumno queda en esa versión inscripta de ese plan de estudio, queda asociado, atado, hasta tanto, digamos, haya otra determinación, a una propuesta con un plan de estudio con una determinada versión. Eso es lo que por ahí tenemos que aprendernos este conjuntito de cosas, digamos, un plan de estudio con una determinada versión para cada alumno. Acá vemos un ejemplo donde tenemos en el 2012, por ejemplo, versión 1 y versión 2, y en el 2015 versión 1 nuevamente.
plan 2015 versión 1. O sea, acá en este caso le ponen el nombre del plan adelante y vuelven a llamarle versión 1, pero cambia el nombre del plan de estudio. Entonces, a una nueva fecha podemos tener una nueva versión del plan de estudio, tiene un nuevo nombre. Cada versión nueva que se va sacando va a tener un nuevo nombre. En los estados de planes de estudio tenemos lo que es un plan nuevo, cuando estoy haciendo la definición de ese plan de estudio, luego lo paso a activo vigente. El activo vigente es el donde se van a poder inscribir los alumnos si no están en activo vigente. Digamos, en los otros 3 estados no hay forma de que los alumnos se inscriban, solamente se inscriben cuando un plan está en estado activo vigente. Un activo no vigente es un plan que ya lo doy de baja para las inscripciones, pero el plan sigue activo para los alumnos que ya están cursando. Esto va a resultar para el caso de que cuando viene una nueva versión del plan de estudio, todavía tengo alumnos que quedan inscritos en un determinado plan, pero ya no se pueden inscribir en nuevos alumnos a esa versión, y ya tengo otra versión activa vigente, digamos. El activo no vigente, la diferencia con el activo vigente es que no va a tomar inscripciones nuevas de alumnos. Y luego el dado de baja es cuando ya no tengo más alumnos y tampoco puedo utilizar más ese nombre de plan o esa versión del plan para nada, digamos, no puedo egresar a personas, nada de eso, digamos. El dado de baja es aquel plan que ya no tiene funcionamiento de nada. El estado, según el estado en que está este plan de estudio, es el que me va a poder decir qué operaciones puedo hacer o no en este momento dentro de mi alumnado, con mi alumnado. O sea, dependiendo si el plan está nuevo o si está dado de baja o si tiene habilitada inscripción o no tiene habilitada inscripciones, eso va a depender del qué estado está el plan de estudio en que el alumno está inscrito en ese momento. Entonces hay 4 estados. Cuando lo estamos creando está nuevo. El estado nuevo es el estado inicial, cuando el plan todavía no está activo. En este momento el plan puede ser modificado, no tiene implicaciones administrativas ni académicas, así no va a tener movimientos ni actividades, no va a poder emitir constancia ni certificado porque el plan no está activo, no va a poder tomar alumnos nuevos, no inscribirse. Una propuesta formativa puede tener más de un plan nuevo, o sea, yo puedo crear como borradores, por decirlo de alguna manera, de mi plan de estudio, ¿sí? Yo cargo así, mi plan de estudio no es así, yo puedo tener varias versiones, varias veces, planes nuevos asociados a una propuesta formativa, pero son en estado borrador, ¿sí? O sea, es algo que yo estoy probando o por alguna determinada razón yo necesito armar mi plan de estudio porque no estoy logrando encontrar cómo configurar, por ejemplo, los módulos, las actividades. Entonces, puedo tener varios planes de estudio en estado nuevo, que es un estado borrador, por llamarlo de alguna manera, que acá no aparece la palabra borrador, pero a mí me resulta práctico por el hecho de que yo sé que en estado borrador eso todavía no está activo, digamos, está en un estado que yo puedo seguir modificando. Esta propuesta formativa, la propuesta formativa puede tener más de un plan nuevo. Ellos lo llaman, el estado del plan se llama nuevo, ¿sí? Nuevo, entonces acuérdense, no quiere decir que puedo tomar alumnos todavía. Nuevo es como un estado que lo estoy creando. Y un plan nuevo puede tener como máximo una versión. Yo lo estoy creando el plan nuevo y en ese momento no puedo tener más versiones porque todavía mi plan no está activo, digamos. En ese momento tiene un plan nuevo, solamente admite una versión nueva. Versión, acuérdense, se refiere más bien en la fecha o el momento en que ese plan de estudio se activó. Activo vigente. Este es un nuevo estado del plan de estudio. O sea, cuando yo lo creo de nuevo, cuando yo lo activo, cuando hay una operación en el sistema que se llama activar plan de estudio, cuando yo lo activo, cambio del estado nuevo, lo paso a un activo vigente, donde aquí sí permito que el alumno se inscriba a la propuesta formativa. Y el estado vigente es el que permite tener una propuesta formativa, puede tener varios planes activos vigentes. Acá en el ejemplito, en el gráfico, vemos que cada plan activo puede tener al menos una versión. Ahí está la relación que preguntaban hoy, cómo se relaciona la propuesta formativa con planes de estudio. Yo tengo arriba la definición, la propuesta formativa, que es el nombre de la carrera, es el contenedor, la carpeta, y luego planes de estudio. En este caso hay un ejemplo donde hay 2 planes de activos vigentes, inscriptos, alumnos inscriptos por acá, alumnos inscriptos por allá. O sea, con el sumo cuidado, digamos, en este caso vamos a tener que entender esto. Este alumno está inscrito en esta propuesta, con este plan activo vigente, con esta versión vigente, digamos.
Ahora capaz lo vean como una complicación la cantidad de nombres o la cantidad de datos a tener en cuenta, pero está todo cargado en el sistema, después se van a acostumbrar y no les va a parecer tan complicado, digamos. Van a tener un alumno inscrito en un plan y en una determinada versión, digamos. Entonces, eso va a depender, entonces el movimiento que pueda realizar el alumno o esas actividades va a depender en ese momento de las versiones, de la versión en la que el alumno esté inscrito, ¿sí? La única característica que hay que saber en este caso es que cada plan activo vigente tiene solamente una versión activa vigente, o sea, puede tener activas no vigentes. Ahí hay un grafiquito en azul que lo que me quiere decir es que cuando yo versioné, cambié de fecha, digamos, hice una nueva versión del plan de estudio, me queda como activa no vigente la anterior, donde yo ya no recibo inscripciones y solamente tengo activa en una. Entonces, por ahí se simplifica la cuestión de que cuando yo hablo de plan activo vigente, siempre está relacionado con un solo activo vigente, con una versión activa vigente. Pero existe la palabra versión activa y plan activo vigente. Entonces, se simplifica en el sentido de que van a tener que por ahí estudiar o aprenderse este gráfico. Una propuesta puede tener varios planes activos vigentes, pero dentro de cada plan activo vigente al menos solamente admite una sola versión activa vigente. Y además podría tener o no las activas no vigentes, las de baja, las nuevas, digamos, esos otros estados que podrían estar los planes de estudio que acá no están puestos en el ejemplo, pero así como habría una versión activa no vigente, podría haber alguna de baja. El plan activo no vigente es cuando yo ya no admito inscripciones de alumnos nuevos en ese plan de estudio, pero mientras siguen terminando de cursar o pueden tener actividad administrativa, ese plan activo se llama activo no vigente. Un plan activo no vigente puede tener varias versiones activas no vigentes. A ver, no se mareen con esta cantidad de conceptos, todo escrito, digamos, y lo van a ir manejando con la práctica, ¿sí? Se van a ir adaptando a la medida que ustedes después lo vean en el sistema y le dice esto está vigente, esto no está vigente, esto está activo, no está activo. O sea que proceso de migración que les está tardando que cuesta por ahí de Guaraní 2 a Guaraní 3, es justamente hay que migrar todo lo que está en Guaraní 2, traspasarlo y ponerlo acá en estos tipos de ajustar a estos nuevos conceptos por ahí que llama Guaraní 3. Por eso no es tan fácil la migración, por eso no es tan sencilla, digamos, porque el esquema de Guaraní 2 era de una manera, con la forma, la estructura del plan de estudio y demás, y cuando nos pasamos a Guaraní 3 es como que ampliamos un poquito más y tenemos activo vigente, activo no vigente, dado de baja, o sea, otra cantidad de conceptos. Entonces imagínense que tienen que ordenar nuevamente a los alumnos y a toda su actividad dentro de esta nueva estructura que propone, que tiene Guaraní 3. Pero por ahí sí, por más que lo vean muy complejo en cantidad de palabras, les va a resultar más práctico a la hora de trabajar y cubre mucho más las necesidades de un alumnado que era el Guaraní 2. Esperemos que esta sea la misma aceptación que tengan ustedes cuando sigan más adelante, pero estoy segura que sí, van a encontrarse con estos nuevos conceptos al principio. Proponemos en estos tiempos de que entren, revisen, creen sus planes de estudio en el Guaraní Capacitación, traten de ver estas distintas opciones y cuando tengamos los datos de las migraciones de las facultades suyas, vayan ustedes a probar y a controlar cómo quedaron esos datos de Guaraní 2 contra ahora cómo se conforma ahora en Guaraní 3, cómo se muestran las distintas versiones o los distintos estados del plan de estudio. Pero no se enloquezcan ahora mirando todas estas nuevas palabras porque todo esto lo hace el proceso de migración, digamos, la transformación del Guaraní 2 al Guaraní 3. Solamente ustedes van a tener que controlar y mirar cómo quedaron los datos, ¿sí? Les va a resultar, y cuando tengan que crear un plan de cero, que en el caso ahora de unos posgrados y demás, por ahí es sencillo porque es cero, digamos, o sea, no vamos a crear una versión nueva, un plan nuevo y inscribiremos alumnos de nuevo. Entonces no hay esta complicación sin qué estado lo tengo que poner y demás. El plan de estudio dado de baja es cuando no está activo y no tiene más alumnos. O sea, yo para poder dar de baja un plan de estudio tengo que tener los alumnos o en calidad de egresados o abandonados
y moverlos a otra versión de plan de estudio para poder dar de baja un determinado plan de estudio. Plan de estudio, entonces, recuerden, es un conjunto de reglas en una determinada, de un determinado momento de una propuesta formativa. Acá tenemos un resumen de estados de planes y versión. Propuesta formativa está arriba siempre, luego por dentro tenemos los distintos tipos de planes, un plan nuevo, un plan activo vigente, un plan no vigente que está en azul y un plan dado de baja que es el último cuadrito. Entonces una propuesta formativa podría tener o no todas estas gamas de planes de estudio o los distintos estados en los que los van a ver a los planes de estudio que estén en la propuesta formativa. Y dentro de ese plan de estudio siempre está asociado con qué versión, cómo está el estado de la versión de ese plan de estudio. Lo miran el gráfico. Los que les puedo pasar en limpio de acá es que el nuevo casi siempre es el borrador, el dado de baja es el que ya no funciona más, el que no tiene más alumnos ni inscripciones, el que no voy a utilizar para nada más, entonces lo pongo de baja. De los estados que se pueden cambiar es del nuevo al activo vigente, siempre para adelante, digamos. No puedo volver los estados para atrás, eso por ahí es algo de que lo sepan. Siempre hay siempre hay un activo vigente, no puedo tener dos activos vigentes en un mismo plan de estudio, dos versiones vigentes en un plan de estudio. Eso sí es la regla, digamos. Hay una sola versión activa vigente dentro de un plan de estudio. Eso nos va a ayudar a que no nos mareemos, digamos, con qué versión estará el alumno. Siempre está en la única que esté en activo vigente. Puede estar cursando un alumno en una activa, pero no está vigente, es una versión que no admite nuevas inscripciones, donde le dejamos al alumno que termine de cursar con ese plan de estudio que estuvo inscrito en ese momento. El alumno ingresó en el 2015, pero en el 2017 hay una nueva versión, pero el alumno termina con ese plan de estudio de 2015 hasta tanto la facultad decida otras cuestiones, ¿no? Este es un resumen entonces de los planes y versiones. Por ahí, acá responde un poquito a tu pregunta de cómo es la relación entre planes y propuestas. Adentro de la propuesta, entonces los planes pueden tomar distintos estados y versiones y la propuesta no cambia, digamos, el nombre de la propuesta formativa, que fue por ahí la cuestión que me habían planteado de otra facultad, que este año tenemos una nueva carrera, etc. Claro, después preguntando un poco, ¿es una nueva carrera, les digo, o es una nueva versión del plan de estudio? Ah, no, sí, es una nueva versión, porque en realidad la carrera ya está creada. Ahora DACONEAU nos aprueba una nueva versión. Ah, bueno, no, lo tenemos que cargar o por ahí definir como una nueva versión del plan. Por ahí lo tomaban como nueva porque tiene una nueva fecha. Bueno, esa nueva fecha yo sí la voy a poder estructurar en un nuevo plan de estudio, sí. Puedo armar un nuevo plan de estudio o puedo armar una nueva versión del plan de estudio que ya está activo, dependiendo la necesidad, la característica, digamos, de esa propuesta formativa. Pero ahora creo que mirando este gráfico, por ahí les contesta las preguntas a un par de facultades que nos habían dicho este año, tenemos nuevos planes de estudio. Tenemos nuevos planes de estudio, claro, nuevos planes de estudio aprobados, pero el nombre de la propuesta no cambia. Entonces en la propuesta va a seguir siendo la que estaba. Dentro de eso hay unas nuevas fechas, un nuevo orden, un nuevo plan de estudio, una nueva versión. Lo armaremos como se necesite, pero lo que estamos haciendo en este momento es cargando propuestas nuevas, ¿sí? Lo que llamamos, lo que está fuera de la migración de datos que estamos hablando entre Guaraní 2 y Guaraní 3, estamos hablando solamente de carga de nuevas propuestas. Ahora, al que no le tomaba cómo era el resumen, qué es lo que estamos cargando de cero, solamente podríamos cargar lo que no va a entrar en la migración. Todo lo demás que esté en Guaraní 2, yo no puedo cargar de cero una propuesta en Guaraní 3, por ejemplo, por decirle algo, una facultad de arte, quería cargar una nueva, me decía vamos a cargar una nueva propuesta. Y perfecto, ¿cómo se llama la propuesta? No, la propuesta es la misma, nada más que es una nueva versión. Ah, no, entonces no, tenemos que cargar la nueva versión de ese plan de estudio, ¿sí? La propuesta ya está cargada y esa propuesta va a venir en la migración de datos, entonces no podemos cargar la propuesta de vuelta. Lo que podemos hacer, una vez cuando tengamos la migración de datos o en el momento que se pueda, digamos,
conformar un nuevo plan de estudio o una nueva versión de algún plan de estudio que resulte dependiendo la resolución de las pautas. Pero este es el resumen, digamos, para a qué es lo que estamos cargando esta vez de cero y cuáles, y en mi caso no. En forestales encargamos propuestas formativas de cero, en humanidades también, esos son ejemplos, ¿no? A ver, planes. Y ahora, los planes de estudio, que son las reglas de juego dentro de una propuesta formativa, se dividen en estructurados, personalizados y convenios. Los estructurados son todos aquellos que tienen una determinada estructura, donde se le carga datos del plan, el código, el nombre, la cantidad de créditos, la duración, una determinada modalidad, si va a ser presencial o virtual, datos de la versión inicial, o sea, es la que se crea como un estado nuevo, la estructura del plan, donde yo le armo si es actividades correlativas, secuencias, las reglas entre ellos, los certificados. O sea, yo estructuro todo mi plan de estudio, lo pongo a disposición de las inscripciones de los alumnos y los alumnos se inscriben y saben que tienen que cumplir con ese plan de estudio estructurado. La mayoría de las carreras de grado de las universidades trabajamos todo con planes de estudio estructurados. En este caso estamos hablando de planes de estudio estructurados. Hay otra definición que es planes de estudio personalizados. En este caso, sí es donde definimos el plan personalizado. Para un alumno definimos determinado plan de estudio y para otro alumno definimos otro plan de estudio. Acá es donde le armamos el trayecto curricular para el alumno. Una misma propuesta formativa puede tener varios planes personalizados para distintos alumnos, ¿sí? Dependiendo de la cantidad que necesitemos. Entonces, cuando armamos plan de estudio, la primero que nos pregunta qué tipo de plan de estudio van a armar, un plan estructurado o un plan personalizado o un plan por convenio. El plan personalizado, yo le tengo que definir al alumno la estructura, las características, las actividades, la secuencia, lo que el tutor me haya enviado. O sea, hace un tiempo me hablaban de una determinada gris o determinada que tienen que seguir el alumno para aprobar. Bueno, Claro, por ejemplo, Marcela, sí. en los doctorados, ¿no? Tenemos esta posibilidad, digamos, ¿no? Que el comité de admisión le asigne una cantidad de cursos, por ejemplo, a un aspirante 3 cursos, a otro aspirante Y ese es el caso en el que se arma un plan personalizado para cada alumno. a la trayectoria previa. Sí. El tema es que esos cursos son como temas, ¿no? No están todavía están definidos todavía de mano, digamos, cuál va a ser el título o el nombre de cada curso. Entonces, esa es la duda que nos quedaba de si cuando armas un plan personalizado ya tenés que poner los nombres de las materias, digamos, que va a cursar, ¿no? Sí, La otra posibilidad sería solo poner la cantidad de cursos y después irle asignando los sí. que vaya efectivamente aprobando, ¿no? Acá te dice actividades y módulos. Sí, hay que armar la estructura de este plan de actividades y módulos. En realidad, ahora un poquito más adelante vamos a ver cómo se arma esta estructura de actividades y módulos. Podría yo definir mi módulo que quiero que mi alumno apruebe y podría definir actividades genéricas y dentro de eso dejarle abierto la posibilidad que cambie. Acuérdense que para este tipo también de armado que yo quiero ser libre en la elección de las materias que va a elegir y demás, también existe una propuesta de tipo curso. Por eso les decía, hay que evaluar en dónde incluimos o cómo lo armamos en este caso especial. A veces lo que hablábamos antes de propuesta formativa de tipo cursos admite un solo plan, una sola versión, pero me admite que yo pueda sacar y poner materias a mi parecer. Entonces, por ahí no se adapta por ahí a un plan personalizado para alumnos, pero sería la forma, yo puedo encarar que mi propuesta de posgrado sea una propuesta de tipo curso, dentro de eso tengo un determinado plan personalizado por alumno y para este alumno, entonces se va jugando entre los tipos de propuestas y los tipos de planes de estudio, adaptarlo, por eso hay que estudiarlo al plan de estudio. Yo con algunas facultades fui pidiendo distintos planes de estudio para
para ir mirando, porque tengo que a practicar la carga, ¿sí? Justamente esta instancia de capacitación es lo que vamos a, en este Lo ejemplo óptimo de... sería, lo óptimo sería que, por ejemplo, en el doctorado de Ciencias Humanas y Sociales, ¿no? Un alumno tenga que hacer 4 cursos y que yo pueda, digamos, tomar las propuestas de cursos y reconocérselas en este plan, digamos, ¿no? Este sería un poco Sí, 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 lo más flexible, digamos, ¿no? podría ser, hay que evaluar, hay que estudiarlo, digamos, hay que sentarse, diseñar y ver cómo, de qué dispone el sistema y en dónde nos ajustamos, digamos. Es como bastante flexible en este caso Guaraní 3, digamos, en ese sentido que yo puedo, le decía, hay varias definiciones para la propuesta y hay varias definiciones para los planes de estudio, entonces tengo que sentarme y en este caso que es algo especial, digamos, cómo quiero que ajustar mi, hay que sentarse y analizarlo particularmente, pero seguro que se puede de la forma que ustedes necesiten porque justamente Guaraní 3 está más flexible en todas estas cuestiones que no era la parte era la parte que le faltaba al Guaraní 2. Entonces, acá se abre mucho más el espectro este de poder detallar los planes, personalizado por alumno, y dentro del personalizado por alumno puedo jugar con esto de qué módulo poner y solamente en el módulo yo decir que cumpla determinados créditos, determinadas horas o determinados cumplimientos. En este caso, hay que ver, por eso le digo, seguro que se puede plasmar la forma que ustedes necesiten de ese plan de estudio. Hay que, hay que ver nomás qué tipo de propuesta y luego armar el plan de estudio que más corresponde sobre a lo que ustedes necesiten. Pero es mucho más flexible que Guarani 2 en ese sentido. Que tiene como más permisión a la hora de crear planes personalizados y todas estas formas de aprobación por resoluciones y demás entre distintos planes, tanto de tipo curso o estos tipos de planes personalizados para las propuestas de posgrado, está todo ya pensado y definido en Guarani 3. Existen todo lo que es el módulo de... Ay, perdón, ¿cómo es la palabra de cuando se validan de una carrera a otra? La aprobación por resolución o aprobación... Bueno, Sí, este tipo de aprobaciones... equivalencia o reconocimiento, digamos, Bueno, ¿no? Por equivalencia, sí. esa equivalencia o reconocimientos está todo proyectado ahí dentro de... Hay que... Por eso le digo, si nos ordenamos bien qué tipo de plan y qué tipo de propuesta ustedes necesitan, ya vamos a ver, disponer de estas cosas que les facilita a la hora de los alumnos, digamos, tanto de la aprobación por equivalencia. Entonces, dentro de los planes de estudio, entonces, tienen que conocer que existe esta posibilidad de planes personalizados donde me pide siempre el dato del alumno, o sea, en este caso como la característica a saber que yo voy a crear este plan de estudio, pero me pregunta para qué alumno. Si yo pongo un plan de estudio personalizado, como un dato requerido, me va a preguntar para qué alumno es, porque cada plan personalizado va asociado a un alumno, ¿sí? O voy a tener que crear miles de planes personalizados según la cantidad de alumnos que necesiten. Y después el plan de estudio tipo convenio es cuando existe un marco, en un marco, un convenio entre distintas instituciones o entre distintas responsables académicas, se firma un determinado convenio. Y entonces yo a mi plan de estudio, cuando lo defino de tipo convenio, me va a preguntar qué convenio tengo que tener precargado. Hay una etapa, hay una operación en el Guarani 3 que está dentro de unidad de gestión, toda una operación que me permite cargar el convenio y el detalle de ese convenio. O sea, en el detalle del convenio marca qué responsables académicas se relacionan con cuáles, qué tipo de propuestas están relacionando o están firmando este convenio, asegurando, y los tipos, los documentos respaldatorios y demás. Entonces tengo que tener precargado el convenio, toda una operación en Guarani 3, que está, por eso le digo, está en otra operación, pero se cargan todos los datos del convenio. Y luego, cuando armo el plan de estudio, si ya menciono a ese convenio, me va a pedir nuevamente cuál propuesta formativa hago referencia de ese convenio, los datos del alumno, datos básicos del plan, digamos, otros datos referentes a este tipo plan de estudio convenio, que también tiene su estructura, sus actividades, correlatividades y demás, pero es siempre enmarcado o haciendo referencia a un convenio que esté firmado en distintas partes de la misma universidad o entre distintas instituciones, distintas universidades, por ejemplo. Entonces, esos son los planes de estudio. Acá hay otro nuevo resumen de cuando hablamos de
tipos de planes de estudio. Planes estructurados, que son la mayoría de las carreras de grado, pregrado, posgrado, que tienen una determinada estructura, que yo la fijo la estructura y luego vienen las cantidades de alumnos que se me inscriben, o la otra parte que es planes personalizados para tal y tal alumno, o planes por convenio, que se ajustan a determinado convenio, que se asocian a un convenio, y luego de eso van también como por dentro planes personalizados por alumnos, ¿sí? Para un alumno 3. Ahí tienen como clarito el ejemplo, digamos, de cómo nos vamos a organizar con los planes de estudio. La mayoría que se usan por ahí van a ser, por decirlo, en todas las carreras de grado y pregrado, seguramente usaremos lo de planes, versiones estructuradas. El personalizado y el de tipo convenio se van a utilizar, pero hay que justamente sentarse y analizarlo y cargarlo. Cuando quieran, empezamos la carga, la prueba en Guaraní Capacitación, por ejemplo, para estas carreras nuevas. Ustedes van a tener que sentarse y analizar, digamos, qué posibilidades disponen y armar el plan de estudio que más le convenga para ajustar. Esta instancia de Guaraní Capacitación es justamente esto, el momento en que ustedes tienen que probar esto, ¿sí? Ahora vamos a mirar un poquito en el sistema estas operaciones para que no les quede tan en el aire.